estemos avisados de que arranca esta grabación y les comparto ya, solo déjenme abrir el código civil que es importante para esto y les comparto mi página, ¿no? A ver, civil, derecho civil, aquí está. Ok, ya. Sí, aquí tenemos algunas palabritas que están, ¿no? Son algunas palabras que tienen un uso frecuente en la norma, ¿no? Definición de palabras en la ley, Eso ¿no? es para fomentar la litigación, por él, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O sea, son palabras súper útiles para el tema de litigación, también para saber de qué estamos hablando, porque muchas veces a mí mismo se me escapan cosas que son totalmente legales y a veces yo les veo por la cámara que se quedan ahí como que, y entonces trato luego de explicarles, pero eso cuando a veces me doy cuenta, a veces no me doy cuenta porque ya uno cuando ya está un poco viejo no sigue hablando y a veces no repara en que, claro, todos hemos pasado por el tema del proceso de aprendizaje y a veces se me va, pues eso, ese es el tema, se me va alguna palabra que no he predefinido y entonces capaz que ni me entendieron y no vale, pues eso. Entonces, palabras de uso común en la ley, ¿no? Esta es eh, en la ley y en la norma, en realidad, ¿no? Son palabras de uso común, entonces eso es algo que vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ir viendo las definiciones propiamente que nos plantea el código, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo más básico, de las definiciones de persona asociadas a persona natural. Este es el artículo 20. Les pongo aquí por si acaso, ¿no? Todo lo que vamos a ver hoy está en el Código Civil. Ustedes lo tienen cargado en el campus, así que no vayan digamos, ustedes como lo tienen cargado en el campus, ustedes las pueden ver, las pueden revisar nuevamente, ¿no? En todo caso, este es el tema. Vamos a ver vamos a ir haciendo una lectura. Vamos a ver, ¿con quién arrancamos hoy? Siempre arrancamos por arriba, vamos a arrancar por abajo. Señorita Valencia, ¿está? No le veo así a simple vista, no la encuentro. Sí, profesor. Sí está, Profe, ok. Por favor, no sé si soy yo, pero no me sale lo que comparte. no le A sale, mí también, No se profe, a ve mí lo que está también no sale. compartiendo. no le No sale. sale, profe. A ver, ya les vuelvo a compartir, a ver si es que hay algún tema. A ver, este es documento 5, debería salirme, ¿no? A ver, aquí estamos. Ya. Ahí, por favor, pueden chequear. No, no, profe. ¿No sale? No sale, profe. No, profe. A ver que se actualice un poco. Ese es un problema de aquí. Eso. Ay, a ver, ¿qué será? Vamos a salirnos de nuevo. Me voy a hacer un poco de aquí. Cierre pestañas, seguramente. Sí, ya les voy a ver. Ahorita estoy con un formato que es para tomarles fotos, porque por la asistencia. Seguramente es por eso que no me permite.
Es que no. A ver, estos. Ya. Ahí, Ah, Nada, nada. No, profe, Nada, no profe. sale. Ok, deben un segundo. Si es que me salgo, no se me vayan. Solo un segundito. A ver, vamos a ver si ahora con esto debería funcionar. Así, ahí Tampoco, profe. Profesor. No sale. Tampoco, profe. no sale. A ver, ¿Qué te veamos si está es que, pasando, profe? veamos si es que les comparto solamente la norma. Esa es la otra opción que tenemos. A ver, ahí. No, No, profe. profesor, sigue sin salir. Sigue sin salir. Estás compartiendo, es compartir. Existe la posibilidad de que ya se retire el certamen. Deseo. A ver, tal vez, tal vez tengo que meterme acá. Ya, supuestamente aquí debería funcionar. Ok. ¿Se ve algo o no? Profe, ahora no vemos nada y ni se le escucha. Se le escucha como aquí a unos cuantos kilómetros. Se escucha lejísimo. Qué lío. Bien. Chicos, Se le escucha como un filtro de voz, profe. Se le escucha como un filtro de voz. Profe, se le escucha esa voz chillosa. No, profesor. Se le escucha raro, profe. profe, se le escucha como una ardilla, profe.
¿Ahí me escuchan? Ahí sí, profesor. Ya, veamos si es que, Ahí sí, profe, ahí sí. ya ojalá esto sí funcione y se pueda compartir. Pueden ver. No, No, profe. profesor. Nada, profe, sigue igual. Ya, ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Todos tienen el código civil, ¿no? Está en el campus virtual. Les voy a pedir que descarguen y vamos a leer directamente la definición o las definiciones. Ustedes tienen ese documento. Entonces, vamos a ver. Pueden descargar, por favor, o meterse a la plataforma y ver el código civil. Necesitamos ver el artículo 20 del código civil para ir conversando un poco sobre lo que significa. Vamos a ver. Entonces estábamos con la señorita Valencia, ¿no? ¿Dónde está la señorita Valencia? Sí, profesor. ¿Puede leer, por favor, el artículo 20 del Código Civil? Sí, ya lo voy a descargar. Ok. Profe, yo ya lo tengo, si quiere yo leo. Ah, ok, chévere. Señor Andrade, entonces, dele. Ya, el artículo 20 del Código Civil ecuatoriano dice, la ley es obligatoria en cuanto a su cumplimiento, desde su promulgación en el No, registro no, oficial. no es ese Ese no es. no, Lo mandó el 20, Profe, chat, el profesor. 20 dice las el 20. palabras hombre, Eso. persona, niño, adulto, adolescente, anciano Eh, y otras semejantes que en su sentido general se apliquen a individuos de la especie humana sin distinción de sexo. Se entenderá comprender a ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifestantes a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán a otro sexo, a menos que la ley les extienda a él expresamente. expresamente, sí, expresamente. Ya, a ver, tengan en cuenta, esta es una disposición bien importante, ¿no? Em, que es una disposición que sigue un proceso que es natural de la lengua, del mismo sistema de lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos, o sea, todas estas palabras, ¿no? Que están en masculino, que se refieren al hombre, a la persona, al niño, al adulto, al adolescente, al anciano, todas están en masculino, pero de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Eh, todas esas palabras se entiende que incluyen a los dos sexos. Entonces, si yo digo en términos generales, los jóvenes o las personas o los adultos o los hombres, me puedo estar refiriendo a hombres y mujeres dependiendo del contexto, a todos, ¿ya? Entonces, es una palabra que son palabras que incluyen, aunque están en sentido masculino, son palabras inclusivas. En nuestra Constitución del 2008 se hizo algo que es inusual y que a mí me parece personalmente que eso fue un error lingüístico, que es hablar de el presidente o presidenta, el asambleísta o la asambleísta, los ciudadanos y las ciudadanas, eh, porque esa es una construcción de lenguaje que no ha sido nunca adecuada, ¿no? No ha sido nunca adecuada. Es una construcción mal hecha de lenguaje. Y entonces, una de las cosas que va a pasar es que si ustedes de pronto, cuando ustedes revisan las normas, hoy en día está cambiando esto, ¿no? Y probablemente vaya a cambiar del todo, y sea un poco más inclusiva, ¿no? Probablemente nosotros estaríamos hablando de personas hoy en día en general, ¿no? Para referirnos a hombres y mujeres, pero eso es una cuestión que vamos a tener que ir cambiando. Por el momento, esta norma del Código Civil sigue vigente. Entonces, si ustedes en un contexto general se encuentran con algún documento público, sobre todo documentos antiguos que a veces existen para temas, por ejemplo, de donaciones entre vivos,
de sucesiones por causa de muerte, herencias, ese tipo de cosas. Y ustedes encuentran estas palabras, pero refiriéndose como clásico, ¿no? Mis hijos. Pero mis hijos, hace 30 años, era la idea de los hijos hombres, varones y las hijas mujeres. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Las disposiciones del Código Civil siguen una regla gramatical que todavía no se cambia en la Real Academia de la Lengua y está estructurada de esa manera. Yo sé que hoy han hecho cambios, como les digo, algunos mal hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, el hablar del presidente o la presidenta de la República o la presidenta de la Asamblea, ¿no? Cuando son mujeres, es un error lingüístico, ¿no? Porque debería decirse es la presidente, ¿no? Porque no, digamos, esa palabra presidente es un derivado de la persona que preside. Entonces, la persona que preside se llama presidente, sea hombre o sea mujer. No, es una palabra sin género. Eh, y claro, la usamos de una manera equivocada en ese caso. Señor Medina, dígame. Eso también incluye para cliente, ¿no? Sería Claro, la cliente. por supuesto. Para todas las personas, ¿sabe por qué es eso? Porque la medida digamos, la medida de la estructura nuestra de, mm, em, lingüísticamente la terminación de la persona que hace una acción es ente. O sea, ente es la persona que realiza una acción. Entonces, es una súper mala idea hablar de diferencia. Entonces, cliente es la persona que le compra, pero es la persona hombre o mujer. Entonces, cliente, paciente, presidente. eh, bueno, algunas palabras que se me ocurren por ahora tienen ese significado. Entonces, ponerle una A es un error gramatical importante, digamos, ¿no? No es correcto. Señor Zambrano, ¿qué dice? Buenas tardes, profesor. Quería comentarle, esto es algo referente a lo que yo vi en un video sobre, era el presidente actual, Javier Milei, presidente de Argentina, en el cual estaban en una, no sé si no me equivoco, era una reunión en donde a la presidenta de ese puesto, de ese cargo, no recuerdo muy bien cuál era, Ujú. el presidente Javier Milei le mencionaba que señora presidente. Sí. Esto lo han formalizado todos los países latinoamericanos actualmente. Eh, o sea, la verdad es que no necesita una formalización. ¿Por qué? Porque es conocimiento general. O sea, es un error pensar que una disposición gramatical tenga que estar en la ley. Nosotros hemos vulnerado eso. Es un error conceptuales y lo metimos en la Constitución. Me parece que desde mi punto de vista no se debía haber hecho eso, pero ya se lo hizo. Y me parece que no he visto la referencia a la que usted hace eh, mención, pero claro, en el caso del que usted dice, el presidente Milei se refería a alguien como la presidente, pues ese es correcto, ¿no? Es correcto, esa es la forma correcta de referirse, ¿no? ¿Es la presidente o el presidente? ¿Por qué? Porque es una terminación relacionada con la persona que ejerce el cargo de presidir algo. O sea, quien preside algo va acompañado de la entidad, ¿no? O digamos, de la estructura sustantiva que acompaña ese adjetivo de quien preside. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Todas esas terminaciones dependiente, paciente, cliente, eh, mm, ¿qué más se me ocurriría? Aparte de presidente, eh,
Bueno, algunas otras palabras ya se me vendrán a la mente. Paciente. Paciente, bueno, ya dijimos también, ¿no? Paciente. Ah, Todas esas son, Dirige. son palabras que no tienen género, ¿no? No tienen género. Eso es básicamente. Bueno, Estudiante, profesor. señorita Estupiñán, dígame, Estudiante. estudiante, por supuesto, comerciante. comerciante, ¿no ven? Se les ocurre a ustedes también, claro. Vigilante. Sí, es que Vigilante, porque es correcto. o sea, porque es femenino, hay que agregarle la A. No va a decir estudianta. No, pues, no, No, eso sería un error gramatical, ¿no? Entonces, eso son cosas que hay que, por ejemplo, ese se ha puesto de moda, ese todes, ¿no? Que detesto yo ese famoso todes. Me muero de las iras. Y ahí en la Defensoría del Pueblo, Compañero. en las reuniones que a veces hacemos, yo me muero de las iras y claro, a veces cuando estoy yo en esas reuniones, justamente, justamente me dicen con más fuerza, ¿no? Porque estoy yo ahí presente, porque ya les he dicho algunas veces, entonces sí he tenido algunos intercambios, como son amigos y son conocidos y tal, pero se les ha metido esas cosas en la cabeza, entonces yo, claro, al principio me daba mucho coraje eso, ese uso inadecuado del lenguaje. Y claro, cuando me reúno con ellos, digamos, me pican con eso, ¿no? Con el todas, todes y todos y todes, no sé cómo. Y entonces, claro, yo al principio me moría de las iras, ahora ya no les hago mucho caso, pero, pero sí, o sea, es un error, ¿no? Es un error gramatical eso. Muy No, bien, pero bueno. usted ha visto el video que dice el estudiante, no soy tu compañera, soy tu compañera. No le he visto, ¿no? Pero también me parecería una locura eso, compañero, imagínese eso. No, me parece que no está o sea, hay que ser inclusivos, pero de muchas otras formas. Y el lenguaje me parece que Inclusive. o sea, este es un tema que no está en discusión en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, no tiene discusión sobre eso, Pero porque las claro, un definiciones no lenguaje tienen inclusivo género. sería el lenguaje braille. Eso sería un lenguaje inclusivo. Claro, No, que totalmente. compañere, que no. O de señas, ¿no? O de señas. Claro. Quizás eso sería un poco más incluyente, ¿no? Para todos. Pero bueno, veamos, es el tema, ¿no? Ok, ¿quién más tiene el Código Civil para irnos al 21? Esta es una Profe, Aquí, un profe. detalle, perdón que me vaya fuera del tema. La compañera Valentina Otoya y la compañera Dagmar Preciado tienen problemas al entrar, no saben cómo solucionar. Eh, No, yo ya estoy aquí, ya pude solucionar. ya, Pero gracias. chévere, Buenas tardes, también me encuentro, Otoya. chévere, Ya, Gracias. gracias. Ya lograron entrar, chévere, gracias. Es seguramente por lo que yo entraba y salía, en ese momento se debe haber dañado algo. Señorita Estupiñán, Profesor, era para leer, profe, sí tengo por ahí. favor, adelante, 21. Ya. Llámese infante o niño el que no ha cumplido 7 años. Impuber, el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12. Adulto, el que ha dejado de ser impuber, mayor de edad o simplemente mayor. El que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor el que no haya llegado a cumplirlos. Ujú. Esa definición es fundamental. Para nosotros es una cuestión fundamental y ustedes lo van a ver esto más adelante, un poquito más adelante en la carrera cuando aborden el tema de derecho civil contratos, ¿no? Porque este tema está asociado a la capacidad de la persona para contratar, ¿no? A la capacidad. Eh, y es una definición que nosotros tenemos que tener clara. Entonces, una persona que no ha cumplido 7 años. Esto quiere decir 6 años, 11 meses, 30 días, por decirles algo, si cumplen un mes que tiene el 31. Esa persona es un niño, ¿ya? Es un niño. Esa persona es un niño o es un infante, como lo ha dicho la ley. Generalmente esas personas no tienen ningún tipo de capacidad para realizar actos, en absoluto, ¿no? Son incapaces absolutos. Esa es una definición que ustedes verán más adelante, pero no, ellos
los actos que ellos generan no producen ningún efecto legal. Y entonces cuando nosotros decimos niño o infante, ya saben ustedes que estamos hablando de personas que no han cumplido 7 años. Cuando ha cumplido 7 años, cuando ha cumplido 7 años de acuerdo con la ley, deja de ser un niño. El rato que cumple 7 años, digamos, si hoy tienes 6 años, 11 meses y 30 días, y mañana 23 de julio es el día del cumpleaños, ese día deja de ser un niño, esa persona. Deja de ser un niño, ¿ya? Deja de ser un niño. ¿Qué es lo que pasa a ser? Pues pasa a ser un impúber. Esa persona, sea varón o sea mujer, pasa a ser un impúber. Deja de ser un niño o una niña o un infante. Vean, ahí está otro ejemplo. Infante es la infante o el infante relacionado con el ejemplo anterior. Entonces dejan de ser niños o infantes y pasan a ser impúberes, ¿no? Impúberes, ¿ya? La persona impúber va a hacerlo hasta cumplir. Ahí hay una diferencia legal que ustedes han visto. Cuando se es mujer, se llega, digamos, de esta etapa del ser impúber, a la mujer le dura hasta antes de cumplir 12 años. Cumplidos los 12 años, la mujer deja de ser impúber, ¿ya? Deja de ser impúber, ¿sí? ¿Ya? Esa es la persona, ¿no? Esa es la persona, es una persona impúber si es que es mujer hasta antes de cumplir 12. Y es impúber un varón hasta antes de cumplir 14, ¿ya? La pregunta del millón es, ¿por qué creen ustedes que la ley hace esa diferencia de mujeres a los 12 y a los hombres de 14 años? ¿Qué les parece? A ver, ahí tenemos. Señor Andrade, ¿qué dice? Ah, no, profe, yo alcé la mano para ver si leí un código, Pero perdón, un bueno, artículo. Pero la pregunta, disculpe, profesor. aprovechamos para responder Al- esa pregunta. ¿Por qué habrá esa diferencia entre un varón de 14 años y una mujer de 12? Ahí se termina su etapa de ser impúberes. Profe, ¿será porque, no sé, pues capaz que porque la mujer entra en, que ya menstrua a esa edad, ya se la considera no como una niña? Ya, a ver, la menstruación, niña dejó de ser, ¿no? A los 7 años. Había entrado a ser impúber y había, digamos, en 14, en 12 años deja de ser impúber. Entonces, su argumento es que puede ser que se trate de un tema físico, ¿no? Por la menstruación. Muy bien, veamos, vamos a ver qué más dice el resto. Señor Zambrano, ¿usted qué dice? ¿Por qué hay esa diferencia de 12 y 14 años? Bueno, profesor, yo tenía casi la misma respuesta que mi compañero Nicolai, debido a que las mujeres empiezan a desarrollar primero que los hombres y esto como marcar la diferencia de que a una mujer le llega primero o sea, le llega primero el cambio que a un hombre. Y pues debido a que también los hombres pues son como un poco más lentos en este proceso, pues entonces al ser a los 14 años se hace la diferencia de estos 2 años. Ya, o sea, la idea sería en su caso que, o sea, para ir en concordancia ambos, la cuestión sería que nos estamos planteando la idea de que hay un mayor desarrollo de las mujeres y por eso es que se le compara a una mujer de 12 años con un hombre de 14, ¿no? Esa sería la idea. Muy bien, bueno, esa es también es una referencia a una cuestión física. Señorita Preciado, ¿qué dice usted? Yo diría que, bueno,
también igualmente, casi sería la misma respuesta, pero creo que no sería ley que a una mujer le llegue la menstruación a los 12 años. Creo que varía mucho en realidad eso. ¿Ya? Pero Es sí decir, creo que sencillamente por cosas biológicas, creo que la mujer se desarrolla primero que el hombre. ujú, Ya de que sea la menstruación o otros factores, pero creo que sí, en general la mujer se desarrolla primero que el hombre. ya, se desarrolla en términos biológicos, dice usted, ¿no? Es decir, Ajá. sigue manteniendo una idea de que hay una diferencia física, ¿no? Ok, bueno, veamos qué dice el señor López. ¿Qué dice? ¿Me escucha, profesor? Sí, se le escucha. Comparto la idea de mi compañera Dagmar, pero yo le agrego que lo establecen así porque generalmente se desarrolla primero la mujer y básicamente pasa de ser impuber a puber en este proceso de puberto, es cuando ya se desarrollan las características sexuales y donde empieza la capacidad reproductiva. Entonces Ujú, la ley se basa por esto, en mi idea. ok, chévere. Chévere, muchas gracias. Ok, también es una cuestión física, ¿no? ¿Hay alguna otra inquietud? Veamos, señorita Albino, ¿qué dice? Tengo mi opinión. Pienso que sería porque siento que las mujeres, por ejemplo, siento que las mujeres maduran más rápido que los hombres, digamos mentalmente o en la madurez. Por ejemplo, hay jóvenes que son como inmaduros, revoltosos, en cambio hay mujeres que ya son más tranquilas, más maduras. Siento que es más como lo intelectual o emocional, la madurez. Ujú. O sea, No, esta es una respuesta que se sale un poco de lo que veníamos viendo, ¿no? Del tema biológico, sexual. Aquí ya nos vamos a un tema más de raciocinio, más emocional. Interesante, ¿no? Interesante esa opción también, ¿no? Que ha dicho la señorita Albino. Señorita Morales, ¿qué dice? Sí, yo también diría de que porque las mujeres tienen como que mayor capacidad para adquirir con responsabilidad ciertos cargos, se podría decir, o roles, no sé. ¿Ya? Es decir, pero la idea sería más o menos en la misma línea de la señorita Albino, es decir, una cuestión más de razonamiento, más un tema mental, un tema más de emociones, una cosa así, ¿no? Creería que esa es la idea. Señor Chica, ¿qué dice? Profe, sí, principalmente, generalmente, ¿no? Las mujeres siempre suelen desarrollarse primero, tanto biológicamente como hormonalmente, ¿no? Ujú, Hormonalmente me refiero ya a la menstruación y físicamente a partir de los 12 años a lo mejor a la mujer le suelen salir ciertos atributos para no ser tan específico, ¿no? Y a nivel racional también, la mujer por lo general siempre suelen decir, biológicamente comprobado, de que la mujer razona, por así decirlo, y evoluciona o tiene mejor desenvolvimiento primero que el hombre. ujú, Entonces creo que esos factores influyen y supongo que le agarraron una característica general, ¿no? Que ujú. hicieron una evaluación, tipo así, y a partir de los 12 años se estableció que la mujer consta con más raciocinio, con un poquito más de, por así decirlo, todo esto. Entonces eso para mí influye. Ya, ok, chévere. Gracias por Aparte, los... creo, no, disculpe que lo dígame. interrumpa, podríamos llamar a pasar de infante a, perdón, a pasar de esa etapa a otra cuando le ponemos la relación de algunas acciones hormonales, como ya lo mencioné, y el vello, bueno, el vello en ciertas partes del cuerpo. Entonces yo creo que eso también influye bastante. Ok, chévere, también es una cuestión, bueno, usted ha tenido una visión un poco más entre biológica y Irracional. digamos, irracional, ¿no? Mental y biológica, yo diría. Bueno, saben que probablemente, y yo les invito a que lean, ha causado un montón de controversia. Yo les agradezco todas las opiniones, todas muy valiosas, obviamente, todas con una sección de razón. Quizás lo que tendríamos que decir es hay una razón básica, ¿no? Que ha habido y ha existido siempre. Em, en realidad, la ciencia, la técnica y el derecho en eso ha utilizado como fuente básica la parte del análisis, ¿no? De lo científico para tratar de asentar estas ideas
eh, en estas diferencias. Legalmente es más importante la parte mental, ¿no? La parte física no tiene mayor influencia en la, sobre todo, celebración de actos y contratos, en las cuestiones que atienden a una consideración más legal. Eh, sí es cierto que influyen ciertos aspectos físicos, biológicos y demás, pero la esencia de la diferencia es más mental, en realidad, ¿no? En la práctica. Y esto me parece y por eso les decía, les invito a leer una sentencia de la Corte Constitucional, no tengo el dato exacto, pero puedo averiguarles, que ha causado controversia en las últimas semanas, ¿no? Y les hago referencia a eso porque precisamente en esa sentencia hay una referencia directa a esto, ¿no? Em, digamos que un poco más de un año atrás, un juez le pidió un criterio a la Corte Constitucional respecto a la edad para mantener relaciones sexuales y a un tema estrictamente de carácter penal, que era si es que dos menores de edad mantienen relaciones sexuales, pues y cuál era el efecto, ¿no? Si uno podía perseguir penalmente a uno de los jóvenes, ¿no? Por el tema del consentimiento en las relaciones sexuales. Nosotros tenemos un montón de estudios, de hechos de estadística y tal, que han salido de nuestros hospitales y de nuestras casas de salud. Nosotros sabemos hoy a ciencia cierta que la edad promedio de inicio de la actividad sexual de los adolescentes son los 14 años. Eso es genérico, o sea, hombres y mujeres. No es que, o sea, no quiere decir que no empiecen antes, no quiere decir que no empiecen después. De hecho, cada quien empezará cuando le parezca, pero el promedio general, digamos, se hace una evaluación general, promedio es 14 años. Entonces, lo que ha dicho la Corte es que efectivamente había que hacer digamos, que el consentimiento entre dos menores de edad es irrelevante si los dos tienen más de 14 años. Entonces, porque ahí tienen una cuestión de derechos, pueden ejercer sus derechos, digamos, su cuerpo es una cuestión personal, decide sobre tu cuerpo y no sé qué. Bueno, son argumentaciones interesantes. Lo que me queda claro a mí personalmente es que la parte sexual o la parte biológica quizás no define necesariamente la idea de la pubertad o del no alcance de la pubertad. Me parece que en esa sentencia, que es bien interesante, como están definiendo una cuestión asociada a mantener relaciones sexuales, no tiene que ver en realidad con la parte mental, sino con la parte física. En cambio, en lo legal, en la legalidad, lo que está haciendo la ley es equiparando la mentalidad de una mujer de 12 años con la mentalidad de un chico de 14. Y me parece que ahí tienen razón algunos de los que han dicho, no, es que la mujer, por ejemplo, la señorita Albino, la señorita Moral, el señor Chica, por ahí creo que el señor López también, decían, no, lo que pasa es que ahí hay como un desarrollo, eh, digamos, más de raciocinio, como que razonan más, o se tranquilizan más. Hay una parte emocional, también decía la señorita Albino, que me parece interesante también. Sí, o sea, de hecho, creo que en el fondo esa diferencia tiene que ver con una cuestión mental, tiene que ver con una cuestión de emociones. También, muy probablemente, eso ya se dice ahora, ¿no? Pero tradicionalmente, recordemos que este es un código del siglo XIX, ya sabíamos eso. O sea, en el siglo XIX ya sabíamos que el desarrollo mental de las mujeres es más acelerado que el de los hombres. Eso parece ser que es un hecho y que pasa más rápido y que pasa en esas etapas. Entonces, una mujer de 12 años es comparable a un varón de 14. Eso es lo que les está diciendo la ley y eso tiene que ver con los actos que se realizan y que tienen un efecto legal propio. Eh, sobre esta sentencia, lo que les quería decir es que eh, causó un montón de controversia, quizás hace un par de semanas atrás, porque ustedes seguramente vieron las noticias y tal, hay un diputado un asambleísta, si todavía les confundo, que antes se llamaban así diputados, hay un asambleísta, parece que es el asambleísta Díaz, que está siendo perseguido por un tema de violación y,
y bueno, está siendo acusado, me parece que está prófugo o algo por el estilo, pero que él había presentado un proyecto de ley para justamente bajar digamos, El la consentimiento edad del consentimiento, a los gracias, 12 sí, años, ajá. a los 14 años, ¿no? A los A 12, a los los 14, 14, sí, sí, a sí. los 14. Pero, claro, el problema es que nuestros medios de comunicación y en realidad nuestros políticos son muy malos, ¿no? No solo para hacer las cosas, sino también para explicarlas muchas veces. Entonces, em, claro, a él un poco lo que se ha dicho es de, sí, este señor quiere librarse del castigo, ¿no? Quiso pasar por debajo una norma, pero no, en realidad hay mucha ignorancia en nuestra cultura política y en nuestra cultura de prensa también. Es una orden que dio la Corte Constitucional, pero no está dirigida a bajar el consentimiento entre un adulto y un menor de edad. O sea, una relación sexual entre un adulto y un menor de edad es o bien violación o es estupro, y va a seguir siendo, ¿no? La Corte lo que ha dicho es que si la relación sexual se produce entre dos menores de edad que tengan más de 14 años, pues ellos están en su derecho, ¿no? Y no le puedes acusar el uno al otro. Claro, si ha habido fuerza, bueno, los elementos que ustedes ya irán analizando en los próximos niveles en la violación, hay uso de la fuerza, intimidación, bueno, todas esas cosas ya verán con los profesores de derecho penal. Pero si es una relación libre, digamos, consentida entre una pareja, no puedes sancionarle ni al chico ni a la chica, o a los dos chicos o a las dos chicas, no les puedes sancionar, porque están en el ejercicio pleno de su propio derecho. Eso es lo que ha dicho la Corte, y eso es algo que tienes que poner en la ley, porque de otro modo el Código Orgánico Integral Penal se presta, por la norma que es un poco ambigua, a interpretar que tú podrías perseguirle a otro menor de edad que ha tenido relaciones sexuales con su novio o su novia, lo que sea, eh, con consentimiento pleno. Entonces, ese es un poco la esencia, ¿no? Y no explican bien eso. Y eso es una cosa que debemos saber. No tengo a la mano el número de la sentencia de la Corte Constitucional, por si a alguien le interesa leer, pero yo les consigo y si alguien me hace acuerdo, les traigo para la próxima clase, ¿no? Profesor, Por favor. disculpe que le interrumpa. Usted estaba hablando sobre el asambleísta y en yo leí una noticia de que él ya se entregó a las autoridades. Ah, Que ya perfecto, no me fue parece prófugo. perfecto. Oh, perfecto, perfecto. No había tenido la oportunidad me parece bien, ¿no? Me parece bien. Qué bueno que haya hecho eso. Yo pensé que estaba fugado. Me parece muy bien que se haya entregado y que, claro, dé la cara, ¿no? A las autoridades. Qué chévere. Bueno, buena noticia esa, ¿no? Chévere, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? No sé quién era. Era, bueno, señor Andrade, tal vez. ¿Querías Sí, decir algo? profe, le quería decir que sí, pues eso es culpa de, de los que comunican eso. Por ejemplo, yo vi una noticia en Televista y yo cuando leí eso, yo pensaba que o sea, quería hacer la reforma de la ley de que si un mayor de edad está con alguien de 14 años o por arriba, y como ella ya tenía su consentimiento sexual, no se consideraba violación. Yo había entendido eso, pero ha sido que si, o sea, dos jóvenes de esa edad tienen alguna relación sexual o algo, o sea, ya tienen su consentimiento. Entonces Claro. eso. Claro, o sea, sí, lamentablemente por eso digo, a veces no explican bien, la prensa no nos ayuda mucho, pero es la visión nuestra, ¿no? Pues estamos estudiando derecho, es lo importante, ¿no? Para tener nosotros una idea clara. Chévere. Señor Chica, ¿qué dice? Ah, sí, profe, en cuestión a la prensa siempre tratan de malversar los títulos con títulos amarillistas que tengan un poquito más de visión y rating a su página. Y esto es cierto, no tenía una noción. Pensaba que la reforma que quería hacer este asambleísta acusado de violación era a partir del consentimiento de 12 años, tenía ese entendido, pero nunca lo iba a aceptar nadie, ¿me entiendes? Entonces, como que a eso quería llegar. Normalmente la prensa siempre tiende a tener títulos amarillistas para obtener un poquito más de rating. Sí, a veces ese es un problema, ¿no? Es un problema que no es solo del país, ¿no? Es a nivel mundial. A veces ese es un grave
un grave inconveniente. Pero bueno, nosotros tenemos claro. Ahora, claro, el tema de la redacción del documento no es lo mejor, ¿no? No es tampoco lo mejor, eso también hay que decirlo. Eh, Lastimosamente el documento pude leerle porque, claro, a mí me llamó la atención y como, o sea, yo la verdad es que me imaginé que alguien iba a preguntar eso en algún momento. Entonces, yo me preocupé de buscar para empaparme bien porque si no es complicado y entonces, claro, ya yo vi ya el proyecto de ley que tenían y todo. O sea, no es muy feliz la redacción tampoco. Pero claro, también habría que decir que es una orden de la Corte Constitucional y que algún momento tendrá que hacerse. O sea, tienen que hacer esa reforma, es correcta. Porque tú no puedes dejar la posibilidad abierta a que le sancionen a un menor de edad por el ejercicio de un derecho que tiene. O sea, eso me parece que es terrible. Entonces, eso es algo que tienen que hacer como reforma. Ojalá lo hagan. O con una redacción un poco más feliz, digamos, un poco mejor que lo que está hecho, porque no es de lo mejor esa redacción, pero por eso está así. Bueno, y por eso quizás también es que genera controversias que los asambleístas nuestros tampoco es que ayudan mucho a veces. Bueno, y entonces ahí se acaba esta idea del impuber, ¿no? Y entonces entramos a la parte de la pubertad. La parte de la pubertad, como nosotros le conocemos formalmente, o más bien dicho, coloquialmente, arranca a partir de los 12 años para las mujeres y de los 14 años para los varones y va a durar hasta los 18 años. ¿Cómo se llama esa persona, mujer entre 12 años y 18 y varón entre 14 y 18? Pues se llama menor adulto, ¿no? Menor adulto. Esa es la definición correcta. Menor adulto, ¿no? Es un menor adulto. Esa es la definición. Y el menor adulto ya pues tiene algunas otras cuestiones, ya sus actos ya no tienen, digamos, hasta cumplir 12 años las mujeres y 14 los hombres, incluso la capacidad legal para contratar es absolutamente nula, ¿no? Ya los menores adultos, es decir, después de los 12 y 14 años respectivamente para mujeres y hombres, se vuelve relativa, ¿no? Es decir, ya puede convalidarse, los actos celebrados por ellos se pueden convalidar. Y entonces hasta los 18 años ya se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? De hecho, cuando ya has cumplido 16 años, entre otras cosas, puedes emanciparte, que eso ya verán también más adelante, que es un efecto relacionado con eliminar la patria potestad, que es el poder que tienen tus padres sobre ti hasta que cumples 18 años, que es ese deber de cuidado y esas obligaciones que tienen contigo y los derechos y los deberes que ejercen, pero que tú puedes zafarte de eso cuando ya cumples 16 años, ¿no? Bien sea para casarte o bien sea para iniciar tus propios negocios o administrar tus propios bienes. Aunque eso, como digo, ya van a ir analizando más adelante una vez que has cumplido 16 años, que esa es la edad, pero ese es un menor adulto. Entonces, la cosa como que cambia, ¿no? Después de los 12 y 14 años. Y luego, cuando has cumplido 18 años, pues ya eres un adulto, ¿no? Eres un adulto. em, Esa es la idea, ¿no? Es ya una persona que puede, eh, digamos, obligarse por sí mismo sin intermediación de otra, ¿no? Sin autorización de nadie, ya, digamos, ya es el caso de todos nosotros, seguramente, salvo que alguien todavía no tenga 18 años, eh, pues todavía estaría bajo la patria potestad de sus padres, pero creo yo que sería el caso ya de todos nosotros con 18 años o más ya adultos, ¿no? Señorita, es tu opinión, dígame, Una duda, profesor. por favor. Una, una de las formas de perder la patria potestad es, por ejemplo, si dos jovencitos de 14 años, bueno, tienen intimidad y la chica pues queda embarazada. Ahí cuando ya deben de demandar al joven. O sea, si es menor de edad, se lo puede demandar directamente a él. Em, Hay una interpretación sobre eso, era justo lo que le contaba sobre la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional, el criterio de la Corte es que no, entonces no le puede demandar ya. Sí se han iniciado procesos y por eso es que un juez penal es el que eleva esa consulta a la Corte.
porque hay casos en los que se pide sanción para uno de los adolescentes. Pero la verdad es que, como dice la No, Corte, el consentimiento es en ese caso irrelevante. o sea, más Entonces, no sé qué más, o sea, no es que sea sanción, sino el punto de que como ya viene una vida, ¿no? Y hay que ser responsable con eso. O sea, en el punto en el cargo de responsabilidad del hecho de, o sea, de lo que contrae, pues, todas las responsabilidades que tiene un bebé. a ver, espérese, porque ahí, a ver, vamos, quiero entenderle bien su pregunta, porque ahí ya, ahorita me hizo, Ya, ya me llevó a pensar en otros escenarios. O sea, usted no, a ver, lo primero es, usted no se refiere a una sanción, no, ¿sí? Usted se refiere a la relación filial entre padres e hijos. ¿Es no, no, así no. o Yo me no? refiero, por ejemplo, cuando son los dos 14 años y han tenido intimidad, es lógicamente que ha sido consensuado entre los dos, ya. Ya, No se sanciona ni al uno ni al otro porque básicamente ha sido como en su mundo de ok, 14 años. ok, El caso sí correcto, es cuando la chica queda embarazada. ok, Ya queda embarazada y básicamente ya viene una responsabilidad más grande que es un bebé. Entonces, correcto. si el muchacho no se hace responsable, yo creo que ya no son ellos, sino que ya viene una vida en camino donde hay que cumplir responsabilidad. En el caso el muchacho no quiere hacerse responsable, sabiendo de que hubo la intimidad y todo esto, de qué manera, o sea, lo que quiero entender es que, o sea, le dejan a ella solamente la responsabilidad de ser mamá o no hay una forma, no de castigar, sino de comprometerlo a él para que se haga cargo de esa responsabilidad o de Eh, una concepción que ellos dos tuvieron. ya, a ver, ya me parece que ahora sí ya le entendí mejor. Veamos si es correcto. Lo que usted dice es, ¿hay alguna forma de exigirle al chico o que, digamos, asuma su responsabilidad con el niño que está por nacer y con el niño recién nacido? Correcto. ¿Ya? Em, o sea, ¿hay alguna forma? Por supuesto que hay una forma, ¿no? La primera cosa es, si ese muchacho no quiere reconocer a su hijo, ¿no es cierto? El reconocimiento de los hijos hoy en día no requieren ni siquiera no requieren el reconocimiento expreso de los padres, porque lo que se puede hacer es básicamente irse ante un notario y expresar ese reconocimiento, irse al registro civil incluso, y expresar ese reconocimiento incluso con testigos. Es decir, ya no requiere que el padre, vamos a decir, el padre biológico, vaya por sus propios medios y reconozca a su hijo. Digamos, a voz, a viva voz, ¿no? Como suele decir la ley, ¿no? Ya no se necesita eso, ¿no? De hecho, en la práctica se puede hacer muchas cosas hoy en día. Se puede ir con testigos ante el juez para obtener la- el reconocimiento. Se puede hacer incluso exigirle a la persona que no se hizo cargo, al padre en este caso, un examen de ADN. El juez le puede exigir eso. Esto es un proceso judicial. Entonces, usted puede ya, hoy en día, tiene muchos más mecanismos. O sea, si usted me pregunta, hace 40 años eso era una cosa complicada porque todavía no había ni siquiera estos exámenes de Pero ADN. la pregunta es, si aún siendo menor de edad, ¿se le puede demandar para una pensión alimenticia? O El, sea, él el- pierde, o sea, el- ellos o sea, se emancipan automáticamente cuando son padres. no, No se emancipan del todo, no, ¿no? no, de hecho no, y de hecho ellos siguen bajo la patria potestad de los padres. Pero ahí viene la cosa, o sea, este es un tema que, yo recuerdo que este es un tema que le causó un montón de problemas a Correa en su gobierno. ¿Por qué? Porque la norma
ha dicho siempre, o sea, es una norma, como les decía, del siglo XIX. Los alimentos debidos por ley usted le puede pedir a la persona responsable directamente o a sus progenitores, o sea, a sus padres. Si la persona no cumple, usted puede irse contra los padres. Y no importa si son menores o mayores de edad. Ese es el tema clásico, ¿no? O sea, vea, yo tengo 50 años, ¿ya? Yo tengo 50 años. No tengo que yo sepa un hijo no reconocido, ¿ya? Pero si alguien lograse demostrar que yo tengo un hijo que no es reconocido y no le quiero reconocer, podría demandarles a mis padres. En el caso de que yo no tenga trabajo, yo tengo 50 años, pero si yo no quiero hacerme cargo, podría demandar a mis padres por el pago de ese dinero o a mis dependientes. Entonces, yo recuerdo que ese fue una enorme discusión que tuvo durante el correísmo y que, digamos, hubo un montón de gente que le cuestionó mucho a Correa, porque durante el tiempo de Correa lo que estaba haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social era, como tenían un montón de casos judicializados en los que los padres no daban la cara, entonces, ¿qué es lo que hizo Correa? Contrató un montón de abogados que fueron a tratar de liberar esos temas en los juicios. El Estado, ustedes saben, puede intervenir en ciertos procesos relacionados con cuestiones de derechos humanos y ese tipo de cosas. Y entonces fueron y claro, empezaron además hicieron campañas de información de que si tú no respondías por ti mismo, le podían reclamar a tus padres. Pero esa no es, digamos, esa es una ley que existe hace 200 años, o sea, ha habido siempre. Ahora el tema es que digamos que como que no se utilizaba o no era muy conocida o alguna cuestión pasaba. Total es que, como digo, a Correa le dieron palo por eso, pero la verdad es que al muchacho teniendo 14 años, evidentemente no tiene los recursos como para responder por el niño, pero sus padres sí. O sus tutores, o sus curadores, o la gente que ejerza responsabilidad legal, porque eso sí, sí tiene. Entonces, ¿hay alguna forma de exigirle? Claro, quizás a él directamente no, porque probablemente no tiene los recursos. Además que tampoco le puede, digamos, en el caso de un adulto, se le puede llevar a una, digamos, a una medida cautelar que es la privación de libertad en ese caso, pero al joven no, porque él no está para ir a un centro de rehabilitación de adultos. A él no se le puede hacer eso, pero ciertamente que a los padres sí les puede cobrar mediante los diversos mecanismos que tiene, ¿no? Es decir, el juez puede ordenar al sistema bancario una congelación de fondos, puede ordenar que haya ahí alguna venta de algún bien, o sea, todo eso es factible. Funciona igual, ¿no? Lo que pasa es que es menor de edad y probablemente esa acción judicial vaya directamente a los padres. Todo eso se puede hacer, o sea, se ha podido hacer siempre. El tema es ahí que, claro, son esas cuestiones que a veces que yo recuerde, ni los mejores abogados sabían muchas veces cómo llevar eso adelante. Pues es una pregunta bien interesante en el sentido de que nos plantea una cuestión asociada a la patria potestad. La patria potestad no se pierde, ¿no? No se pierde la patria potestad, eh, digamos, la patria potestad por definición es, vamos a decirlo así, es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, ¿ya? Y esa es una relación que desaparece, ¿no es cierto? O se extingue cuando la persona cumple 18 años. Ahí ya deja de tener patria potestad porque ya no necesita, pues, ¿no? Ya no, ah, digamos, ya no es útil, ¿no? El hijo va a tener la administración de sus bienes y de todos los negocios que vaya a hacer, de todas las responsabilidades que tengan, las va a asumir cuando acceda a esos, eh, eh, digamos, cuando
cuando esa persona cumpla 18 años o bien cuando se dé alguno de los casos que están previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero claro, son casos súper extremos, ¿no? Son agresiones a los padres. O sea, hay algunos elementos ahí un poco complejos, ¿no? Que tendríamos que ya ir analizando con más profundidad, ¿no? Pero de ahí, mm, primero, como le digo, en resumen, sería la patria potestad no se pierde ni aun cuando tengo un hijo siendo menor de edad. Y la reclamación digamos, por este tema puede extenderse a los padres, así que no habría, en mi criterio, ningún problema para exigir el que ese muchacho cumpla con sus obligaciones como padre de familia, que también ya le corresponden, ¿no? Eh, eso le diría yo que sería lo adecuado. Claro, no puede casarse mientras no esté emancipado, porque esa decisión necesita la emancipación, pero tampoco puede eludir la obligación que tiene, el momento en que la tiene, ¿no? Podrá emanciparse cuando cumpla 16 años, ahí ya puede realizar esos trámites y puede, de hecho, seguir haciendo, ¿no? Cierto tipo de actividades, ¿no? Estudiando y demás. Incluso me parece, yo no estoy seguro, y no, por eso no le aseguro, me parece que a los 14 años, bajo ciertas circunstancias del Código del Trabajo, le permite trabajar incluso, pero no le aseguro eso, como no soy experto, no le tengo tan presente, tendría que darle una chequeada a ese código para decirle con total seguridad. No sé si está claro, señorita Estupiñán. Chévere. Ok, señor Medina, dígame. Bueno, acompañando también este tema que conversaba con Marisol, me gustaría saber, ya que, bueno, por lo que llegué a escuchar e interpretar, se habla mucho del chico. Ahora yo quiero conocer en este caso de la mujer, sobre todo. Imaginemos en un hipotético caso. Llega a suceder que la mujer o la chica, la señorita, se encuentra embarazada, ¿verdad? Ahora, ella da a luz. Sin embargo, no quiere quedarse con el niño, por A o B razón. Se lo da al chico. Ahora, en este proceso, ¿qué se puede realizar? Yo le hago las siguientes preguntas, las siguientes incógnitas. ¿Será que el chico puede presentar alguna queja para que la mujer se responsabilice también del niño? Porque he escuchado mucho el tema de las pensiones que deben de cubrir los hombres, pero tampoco no conozco yo si las mujeres también suelen cubrir algún tipo de pensión, no tanto, no, puede ser económico, puede ser que no sea así. Entonces yo quisiera saber, conocer qué usted puede asesorar en este caso si en dada situación la mujer no se quiere responsabilizar del niño. Lo mismo, ¿no? Es igual. La ley en ese sentido es igual para todos. Eh, Se deben alimentos a los hijos, sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, ¿cabe una demanda? Sí, cabe digamos, un proceso, si la persona, en este caso la madre, no quiere hacerse responsable, sus padres pueden ser demandados también, ¿sí? Cabe exactamente igual, ¿no? Y ahorita, aprovechando mientras usted formulaba la pregunta, estaba chequeando el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo tiene una disposición en el artículo 440 en donde se refiere directamente a trabajadores mayores de 14 años. Es decir, sí se admitiría un trabajador de 14 años, ¿no? 14 años cumplidos, ¿ya? En todo caso. Pero en los dos casos es lo mismo. O sea, piense que en el caso del hombre o de la mujer, en cualquiera de los dos casos es exactamente igual. Se puede hacer una demanda. Lo que pasa es que el, ah, yo, las comparaciones son medio odiosas, pero lastimosamente me parece que en la estadística perdemos bastante los varones. Somos más irresponsables. O sea, lamentablemente no le puedo decir otra cosa porque la estadística nos dice eso. Entonces, cada vez que uno se refiere a temas de alimentos, por ley casi siempre toca referirse a la irresponsabilidad de los papás porque eh, eh, estadísticamente somos los que menos cumplimos, lastimosamente.
haber una igualdad hasta en eso, pero no, de hecho los padres son los que más dificultades para cumplimiento tenemos, así que ahí qué le puedo decir, eso es parte de la estadística. No sé Pero si sí eso se puede aplicar, sí, o sea, sí se puede aplicar Sí. y usted ha mencionado de que por estadística no suelen escucharse mucho estos casos. Sin embargo, me parece interesante porque es un tema que a más de uno de aquí le ha de interesar a conocer si existen casos de mujeres pagando alguna Sí. pensión por algún Sí, niño o sí, niña. sí, 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 de hecho sí, o sea, sí este, existe, ¿no? O sea, existen de todo hay, ¿no? Yo tengo por ahí unos tres buenos amigos de la facultad que eran mis compañeros en derecho y que hasta ahora pelean el tema de que no les dejan ver a los hijos, ¿no? O sea, no, hay de todo, o sea, ¿qué le puedo decir? Hay gente que quiere hacerse cargo y no le dejan, o sea, ese también. Son pocos, ¿no? O sea, no es que le digo que es la gran mayoría, porque no es así. Yo, la mayor cantidad de gente que he visto en estos casos son recontra irresponsables, hombres, ¿no? Aunque hay mujeres también que son irresponsables, pero el número es bastante menor, es bastante menor. Estadísticamente estamos muy por arriba en niveles de irresponsabilidad nosotros los hombres, lastimosamente. Así que va por ahí. Ese es el tema. Bueno, señorita Godoy, ¿qué dice? Profe, ya, en este caso, así como lo planteó la compañera Marisol, sería totalmente legal que ella se hiciera un aborto. Bueno, en el Ecuador es prohibido eso, ¿no? Es prohibido. El Sí, pero aborto, siendo que no te da, así sea, no. no, no. O sea, el aborto está prohibido en el Ecuador, sea mayor o menor de edad. Nosotros tenemos el caso del aborto por violación, que es algo que se discutió, pero el presidente Lazo vetó el tema. Y lo que tenemos es un aborto terapéutico, ¿no? Es decir, cuando ese aborto terapéutico tiene que ver con la salud de la madre, ¿no? El momento en el que está dando a luz y va a tener niños. O sea, hay que decir que las Naciones Unidas han dicho que el aborto es un tema de salud pública y han instado a los países a que incorporen el tema del aborto como una alternativa en las legislaciones, pero nosotros no terminamos de colocarlo. O sea, nosotros aquí en el país no terminamos de ponernos de acuerdo en optar por esa opción. Así es que por el momento sí tenemos sí tenemos un presupuesto de aborto, o sea, tenemos la posibilidad de que ciertas mujeres bajo condiciones especialísimas ejerzan un aborto terapéutico, pero el aborto así propiamente dicho, que usted diga no, hasta el tercer mes o cuarto mes de embarazo, sí puedo abortar libremente, no existe. No se aprobó, de hecho, se estuvo cerca de la aprobación, pero el presidente Lazo vetó. Así es que no, o sea, finalmente no ha pasado. Y bueno, es una ley que no ha pasado. Correa tampoco estuvo muy de acuerdo con el tema, Lazo tampoco. Yo me atrevería a decirle que va a pasar un buen tiempo antes de que haya un acuerdo sobre eso, porque el país todavía no, digamos que hay una buena parte del país que no le gusta la idea. En todo caso, o sea, es una idea que está ahí, es una cuestión que hay que debatir, es un debate nacional, pero todavía no está aprobado y mientras no esté en la ley, pues no hay cómo hacer eso, ¿no? No sé si eso le contesta a su pregunta, señorita Godoy. Sí, profe, pero, o sea, entonces, pero si mal no recuerdo, sí está aprobada aquí en el Ecuador por violación o no. Me parece que eso se quedó también. Y déjeme chequearle. Yo creo que eso fue parte del veto, ¿no? Me parece que eso fue algo que se cuestionó. Pero en todo caso yo le voy a chequear eso para asegurarme del tema de la violación, porque yo en la parte penal no soy muy experto, entonces casi que no me atrevo a eh, decirle, vea, sí, estoy completamente seguro que, eh, digamos,
Ah, ¿Qué sí, pero Lili? decía porque hace poco tiempo nos tocó un debate y Ajá. me tocó sobre el aborto. Entonces sí me salía, por eso me quedé con la duda que usted me dijo que no, porque me salía solamente por violación y por riesgo de vida que en la mujer. Sí, Ya, bueno, no era el que ese es el estaba en aborto, contra. ese es el aborto terapéutico, ¿no? O sea, yo tengo, en el Código Orgánico Integral Penal, verá, yo tengo algunas opciones, son aborto con muerte, aborto no consentido, aborto no punible, ¿no? Eh, ¿Qué más? Para el peligro a la vida, una mujer que padezca discapacidad mental. O sea, hay algunas opciones. No sé si efectivamente, eh, sí, habría que chequearle, ¿no? Habría que chequearle. Hay quizás reformas. Y este año ha habido un montón de reformas sabe que ha habido un montón de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sí tendría que chequearle. No me atrevo a decirle yo así tajantemente, sí hay aborto con violación, porque, claro, yo recuerdo el veto del presidente Lazo al aborto en general, y de hecho nadie ha querido asumirlo, pero el tema del aborto por violación, yo tengo la impresión de que eso también negaron, pero voy a tratar de buscarle, ¿no? Porque en el Código Orgánico Integral Penal, ahorita que le estaba chequeando mientras conversábamos, no le veo aborto por violación como, digamos, como algo no punible. No está dentro de los casos de los no punibles, ¿no? Está más bien el tema de que la madre esté con discapacidad mental o de que su vida corra peligro al dar a luz, pero no le tengo como por violación. En todo caso, ya le chequearemos. Si es que usted puede encontrar la disposición, la norma, la ley, chévere, y compartimos para todos, chévere. Y si no me hace acuerdo entre semana para buscarle y ahí le digo a ciencia cierta si sí o no. Pero claro, ese no es un tema muy común para mí en realidad. Eso es básicamente. Ok, señor López, ¿qué dice? Ahorita estaba buscando eso del aborto. Son dos cosas, por si acaso. Estaba buscando eso del aborto y dice que un año después de que la Corte Constitucional del Ecuador emitiera la sentencia 34-19-IN 2021, mediante el cual despenalizó el aborto por violación y dispuso la Asamblea Nacional regular el procedimiento de interrupción del embarazo. Ese sería. Y lo otro, profe, es básicamente una pregunta. Eso que Marisol tocó el tema de la demanda alimenticia, me acordé de una vaina, y es que tenía entendido que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo con Marisol, pero solo es un ejemplo. Si Marisol y yo tuviéramos una hija, y Marisol me demanda a mí por una demanda alimenticia, ¿no? Pero la hija tiene ya, pongámosle, 15 años, y ella sale embarazada, la hija sale embarazada, ¿yo podría quitarme esa demanda alimenticia? No. Porque tenía entendido, bueno, que es básicamente por un descuido, que no se puede, ¿no? No, se tiene alimentos debidos por ley. Usted le debe alimentos por ley a sus hijos, a sus padres y a alguien que haya hecho bueno, el Código Civil le habla de una labor trascendental para su vida. Entonces, usted eso nunca deja al cónyuge también, al esposo o a la esposa, le debe alimentos debidos por ley, que me estaba olvidando ese caso. Eh, no, usted nunca deja de tener esa obligación con los hijos hasta que cumplen 21 años, si es que van a la universidad, ¿no? De hecho, esa es una reforma que se hizo, digamos, hace pocos años. Eso no había, era solo hasta los 18 y es hasta los 21. Y de hecho, si un hijo tiene discapacidad, usted está vinculado con él el resto de su vida. O sea, le debe alimentos por ley el resto de su vida si ese hijo tiene un nivel de discapacidad. Obviamente, eh, digamos, ratificado por el CONADIS, ¿no? Eh, sí, ese es un tema un poco complejo, ¿no? Es un tema un poco complejo, pero no se elimina, ¿no? Por el hecho de que el niño tenga otro. Más bien lo que le va a poder pasar es que si es que
ha tenido un niño, en el mismo ejemplo que planteaba la señorita Estupiñán, más bien le podrían estar demandando a usted más alimentos debidos por ley en relación a su hija o hijo que ha tenido un niño. Es probable que tenga que enfrentar dos cuestiones, para la hija y o al hijo y para su nieto, digamos. Es muy probable que pase eso. Más bien, pero no se va a extinguir esa obligación, eso no va a pasar. ¿Ok? Bueno, señorita Preciado, ¿qué dice? Ya, precisamente por lo que usted está hablando de este tema, pues complejo, que dice que los hijos por ley también le deben a sus padres, algo así, si no estoy mal. Ya, resulta que, o sea, me tomó un caso así de un conocido, así como, o sea, me sacó ¿cómo decirlo? Me tomó por sorpresa, no sabía que eso se podía hacer porque resulta que, o sea, el papá le estaba como que dando las pensiones, no le estaba dando la pensión alimenticia pues mes a mes, y aunque él intentó como que presentar, como para que o sea, para que se cumpla con la pensión alimenticia, o sea, no sé, no habían como esa medida legal para que el papá cumpla. Y ya, y se fue endeudando, hasta que el chico cumplió los 22 años. Y resulta que después de eso, el señor le hizo como que una contrademanda y ahora resulta que el hijo le debe al padre. Sí. Y yo me quedé así como que, pero, o sea, todo ese tiempo debiéndole y que ahora resulta que el hijo le debe al padre. Sí. Pues es así, ¿no? Así funciona. Eh, los padres son personas a los que les debe alimentos por ley, ¿no? Si no pueden mantenerse solos, pues le pueden demandar alimentos. Ese sí es un tema que funciona así, ¿no? La ley funciona así, en realidad. Eh, pero claro, esos son temas que muchas veces deben establecerse vía judicial, ¿no? Pero en realidad eso es una cosa que sí puede pasar. Los hijos deben pagar por los padres de alimentos. Por eso digo, es un tema de cuánto se conoce la norma. Muchas veces no se conoce la norma en su totalidad y por eso es que, digamos, hay derechos que no se reclaman. A veces eso pasa, ¿no? Sí es un tema un poco complejo, pero está dentro de los parámetros de lo que la ley puede establecer. Así es que así es, Profe, así es. Dime. pero, o sea, todos esos años debiéndole y que no lo haya pagado. Porque si no estoy mal, es como desde los 18 que no cumplía con la pensión alimenticia y llega a los Claro. 22 y la contrademanda. O sea, lo que pasa es que ahí se debe demandar eso. Es cuestión probatoria, ¿no? También, esa es la parte de la ley, pero hay que probar, ¿no? O sea, hay que comprobar. Los padres y tienen que comprobar que efectivamente requieren el apoyo de los hijos, ¿no? No es una cosa así tan sencilla, ¿no? Si es que los padres, generalmente los jueces se fijan mucho en esos temas, ¿no? Por ejemplo, digamos, si llegase a una judicatura, el nivel de defensa ahí es, bueno, yo tengo, digamos, desde los 18 a los 21 años, hay 3 años en que no se me pagaron las pensiones alimenticias. Entonces, eso es una cuestión de valoración para el juez. Entonces el juez puede percatarse de que se trata de una demanda que no tiene asidero legal, ¿no? Porque básicamente es como querer cobrarle o querer saldar una deuda que tenía de antemano. Entonces es muy probable que el juez, digamos, no caiga en esa trampa. Lo que queda, digamos, lo que quisiera que quede en claro para ustedes es que eso sí puede pasar, porque sí se les debe, digamos, se les debe alimentos a los padres, pero eso tiene limitaciones. Y un juez va a tener que analizar todos los elementos. Es como que yo le dijera, bueno, yo voy a hacer que mi hija cuando tenga 21 años le voy a demandar para que ella me mantenga, pero resulta que yo, digamos, tengo una casa, tengo un vehículo, tengo trabajo, Entonces, en realidad yo no necesito esos recursos, pues le estoy demandando de una manera incorrecta, inadecuada. Entonces el juez me va a negar.
en principio. Entonces me va a decir, pues si usted tiene más ingresos que su hija, o sea, no, eso no corresponde. ¿Eso puede pasar? Sí, sí, sí puede pasar. Es cuestión de cómo se analiza y cómo se presentan las pruebas y demás, ¿no? O sea, yo lo que vería es en el caso que usted narra, en el caso que usted cuenta, digamos, la parte de la defensa del hijo, digamos, tiene la posibilidad de plantear todos estos argumentos, ¿no? Al juez y decirle, ¿sabe qué? Es una manera de eludir una responsabilidad legal que tenía, ¿no? Entonces el juez seguramente va a llegar a un valor y le va a decir, bueno, usted quiere alimentos, primero pague lo que debe y después vemos si necesita alimentos o no necesita, ¿no? Ese es el tema. Pero es parte del proceso judicial. Yo siempre digo, he dicho siempre, uno puede demandar lo que uno quiera. El tema es si tiene razón o no. Y el juez es el que decide si tiene razón o no. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Y por ahí es la cuestión. Entonces, yo la verdad es que no me haría mucho problema. Es un tema probatorio, es un tema que sigue el proceso y tendrá que dilucidarse ante los jueces competentes. Ese es el tema. No sé si eso le contesta a su pregunta, señorita Preciado. Muchas gracias. También tenía otra duda y, o sea, por ahí escuché, no sé si será cierto que ahora, aunque esté la demanda por pensión alimenticia, aunque tú presentes de que no ha habido constancia de los pagos, no, o sea, no hay nada, no hacen nada contra el alimentante. O sea, tenía yo entendido que antes, pues, lo, lo encarcelaban, le metían boleta y ya tenía que pagar de ley para salir, pero ahora no hacen nada. No, sí hacen, y de hecho Sí hacen. yo tengo unos amigos que son número uno para, tengo algunos amigos que trabajan, bueno, tienen unas empresas de cobranza, de esas que hacen cobranza, y ellos por ejemplo, en época de elecciones les esperan a los alimentantes afuera del recinto electoral y les cogen ahí, pues, detenidos, ahí con la policito terrible es eso. O sea, yo digo, me sonrío porque a veces me causa gracia de verles la expresión, pues son irresponsables, no han pagado alimentos, pero sí hacen eso, o sea, eso es algo que sí pasa. Y pasa ahora quizás más que antes. Yo les he visto mis amigos hacen eso, algunos, ¿no? Tengo amigos en todos lados, entonces la gente que trabaja en eso, claro, me parece un poco, hasta cierto punto, esa es la parte como difícil, ¿no? Del trabajo. Pero sí hacen eso. Eso sí se sigue dando hasta hoy, ¿no? Sí hay detenidos por eso. Y en algunos casos es medio triste y medio complicado, no en todos, porque hay una gente recontra irresponsable. Entonces ahí yo digo, bueno, bien que les hayan llevado porque son muy irresponsables y no cumplen sus obligaciones. Pero hay otros casos que sí son tristes, ¿no? Digamos, hay elementos personales complicados. Hay como un límite o sea, hay un límite como para que los padres sobrepasen así, que ya tengan que tomar represalias así bien fuertes, como esa. No, o sea, si usted deja de pagar, puede iniciar la acción. Deja de pagar y le pueden iniciar la acción. No importa en realidad el nivel de deuda. Muchas veces con un mes es suficiente que no ha cumplido y puede iniciar la acción. Pues bien importante que hay un sistema. Lo que pasa es que ahora también está hay todo un sistema, ¿no? En el Consejo de la Judicatura crearon un sistema para ir, digamos, registrando los pagos y todo lo demás y tienen que ir dejando constancia. Ahora se puede ver hasta por web eso, ¿no? No me acuerdo el nombre del sistema, pero es un sistema en la función judicial. Ahí registran los pagos y todo lo demás. Está muy bien desarrollado hoy en día, yo creo que más que antes. No sé si haya más o menos presos por el tema de alimentos, pero de que sigue habiendo, sí sigue sucediendo eso, ¿no? Eso le podría decir, básicamente. ¿Ok? Señorita Morales, ¿qué dice? Profe, sí, quería decirlo de mi compañera Dagmar, que
Ya hasta se me olvidó de todas las... Bueno, lo antes que quería decir es que cuando las madres también no se hacen responsables o cuando quizás hay madres que son consumidoras, por ejemplo, también suelen quitarle a los niños, ¿no? La Y lo que tendencia. decía mi compañera Dagmar también es que a los padres sí lo suelen también, o sea, encarcelar, pero cuando ellos no tienen cómo justificar, y muchas veces hay padres que lo saben hacer mediante, cada que les compran a los niños, piden como que la factura para tener así como que evidencias que se han sido responsables con todos sus pagos y con todas las atenciones de los niños. Y el sistema es el SUPA, donde se Súper, ve todas esas correcto. cosas. Profe, Sí, disculpe, es que me voy a ausentar un ratito ya. Ya no vuelvo hay ya. problema. Mi cámara Bueno, queda prendida. ok. Em, listo, muy bien. Bueno, señor Andrade, ¿qué dice? No, profe, yo le quería hacer un aporte de que, o sea, yo opino de que, por ejemplo, eso que nos está explicando del puber, impuber, de los adolescentes, o sea, yo digo que o sea, debería haber un cambio, ¿no? En la Constitución, ya que fue en el 2008 y aparte tengo entendido que la Constitución, o sea, es como que tiene muchas cosas sacadas del derecho romano, que, o sea, en esos tiempos fueron útiles, pero ya ahorita en nuestro sistema jurídico, o sea, son como leyes que se basan en ese tiempo, pues son leyes antiguas y que deberían de hacer una reforma y también eh, disminuir pues lo que es la Constitución, porque justamente el otro día estaban hablando en, en una videollamada que ya estaba que decían que la Constitución es una de las más grandes de todos los países, la del Ecuador que tiene como 400 artículos, Cuatrocientos pero, cuarenta y cuatro. ajá, o sea, imagínense, pero dicen que también es bueno porque todos estos artículos es porque para hacerlo más detallado todo posible, también por algunas instituciones que el Ecuador tiene y otros países no. Tengo entendido así como la participación ciudadana, la Corte Constitucional, y por eso es que el Ecuador tiene tantos artículos en la Constitución, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta si, o sea, si es posible, pues así que el presidente no va de aquí a mañana quiere hacer una reforma y, y poder cambiar algunos artículos de la Constitución. Em, la Constitución puede cambiarse a través de una asamblea nacional constituyente. Em, Vamos a intentar ver un poco de eso, aunque ustedes lo tienen que ver en derecho constitucional con más detalle. Em, Ahí hay algunos errores de concepto, ¿no? Em, Quizás la cuestión de la Constitución actualmente, yo le diría que es probablemente de las más progresistas de América Latina. Yo creería que por ahí hay algunos rasgos de derecho romano que son muy, muy pocos. Yo creo que es la constitución menos romanista que hemos tenido de todas. Hay muchas instituciones y muchas estructuras que han desaparecido. Más bien, no hay nada. Instituciones romanas tenemos en el Código Civil, sí, todavía muchas, pero ya en el derecho constitucional prácticamente no. Eh, por ahí algunas cosas súper puntuales, pues son cosas em, que digamos son normas estándar, ¿no? En cualquier país del mundo. Se puede hacer un cambio de la Constitución, probablemente ajustar ciertas cosas, ¿no? Toda Constitución es perfectible, toda Constitución es mejorable también. Se podría hacer, pero con una asamblea constituyente o con digamos, un nivel de votación importante en la asamblea que no tiene, o sea, no tiene no tiene el gobierno esa mayoría. Entonces, y además hay buenos candados, ¿no? La Constitución, si algo tiene bueno, es que no es que uno puede hacer cambios así como así, ¿no? Siempre está el candado de la Corte Constitucional que establece los parámetros, no nos permite hacer cambios, eh, digamos, de alguna forma extraña. Pero sí, en general me parecería que si no es posible hacer un cambio de un día para el otro, es un proceso.
Y me parece que de lo que le he escuchado al presidente Noboa, salvo que haya vuelto a cambiar de opinión, a mí me parece que él ya no quiere hacer la asamblea constituyente, que fue una promesa de campaña. Me parece que ha dado un paso para atrás, ¿no? No quiere hacerla. Me parece que no la va a hacer. Eh, Profe, en todos los países hay corte constitucional, ¿no? ¿O sí, no? en todos, absolutamente en todos. Hay algunos en los que la Corte Constitucional es parte del sistema judicial, es una sala dentro de la Corte Suprema. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Pero todos tienen una Corte Constitucional, ese es importantísimo. Tienen otros nombres, ¿no? La misma Corte nuestra se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales hace poco más de 25 años. Pero todas tienen, ¿no? Todas tienen esa institución. Esa institución es una institución de las más antiguas del derecho constitucional. Probablemente 200 años de historia aquí en América Latina, ¿no? Así es que sí, es una institución bastante tradicional, pero no es romana, en realidad es moderna, ¿no? Es moderna, es más continental, ¿no? No es propiamente romana. Ha venido con el desarrollo de la técnica, ¿no? El derecho administrativo, las corrientes alemanas, más. Ellos trajeron eso, ¿no? La idea de Kelsen, ¿no? Kelsen fue muy partidario de la idea de la Constitución, del derecho positivo y tal, y eso es derecho constitucional. Y claro, ahí estamos hablando de probablemente unos 100 años atrás, ¿no? Entonces, sí, ha habido un desarrollo, ¿no? Un desarrollo importante, pero no es tampoco eh, algo muy extraño, ¿no? Me parece que es en general bastante útil eso, ¿ya? Ok, señorita Caicedo, me parece que tiene Sí, algo que profe, decir también. tenía una pregunta Por favor. de algo que decían del aborto, pero han pasado bastantes intervenciones de mis compañeros. Era que una adolescente al quedar embarazada con el consentimiento ya previo, eso no viola algunas de sus derechos o algo así como el derecho a la vida, dignidad o el derecho a la integridad o el derecho al código de la niñez y adolescencia. ¿El aborto? ¿O qué exactamente? O sea, porque cuando una chica queda embarazada, está en el código que no puede abortar si no es con violación o por problemas mentales o psicológicos, algo así, ¿no? Entonces, si esa niña queda embarazada y tiene que tener el bebé a fuerza porque no puede abortar, eso no violaría los derechos de la persona misma que está embarazada, como vulnerando los derechos a la vida, dignidad, el desarrollo o el derecho a la niñez y adolescencia. Me parece que ahí entran en colisión dos derechos, ¿no? El derecho del niño y el derecho de la madre. Ese es un debate de mucha profundidad. Eh, o sea, yo no soy muy pro aborto, la verdad. Eh, entonces, para mí hay un peso específico sobre el niño. Claro, eso quizás en ciertos sectores de la sociedad no cae muy bien, porque sobre todo en las asociaciones feministas y tal, porque de alguna manera eh, siempre se ha hablado desde que se ha planteado el tema del feminismo, hay un tema del derecho de la mujer, de la decisión sobre su cuerpo y tal, que es un debate complicado, es un debate en el que tendría que decirle que no ha terminado y que es un debate que está en construcción. Eh, a mí me parece que ahí lo que hay es la colisión del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero al mismo tiempo el derecho del niño que tiene vida también, ¿no? Y que tiene derecho a vivir también. Entonces, en esa colisión se presenta uno de los debates más complicados de nuestro tiempo, que es decidir qué es lo que quiere, ¿no? Y eso va a tener un montón de repercusión. Es bien difícil ese debate. Por ahora, yo creería que el aborto no va a tener todavía cabida, porque nuestra sociedad es bastante
todavía conservadora en eso. Tal vez más adelante vaya cambiando el asunto. Por ahora me parece que no va a cambiar, pero de todas maneras sí hay que tener como en cuenta esta idea de que es un debate complicado, que es un debate difícil. Se puede hacer, de hecho podemos hablar, ustedes han hecho seguramente, hay pros y contras en relación a eso y cada uno tiene su propia opinión. Yo por responsabilidad les doy la mía, no soy muy favorable al aborto, pero respeto las otras opiniones también, ¿no? Eso no, digamos, no es que yo a ultranza digo, no acepto ninguna opinión. Es simplemente eso, ¿no? Tengo que responsablemente decirles cuál es mi posición antes de explicarles, porque tengo una visión sobre eso. Eh, pero bueno, hay que reconocer que hay otras opiniones y esas también son respetables. Entonces, lo que tenemos es un debate. Así es que su pregunta así, no, así muy fácil no es. Hay que discutirla, ¿no? Y hay que debatirla y hay que ponerla sobre el plano para conversarla, ¿no? Ese es un tema. Y esa es una cosa que probablemente ustedes en la carrera, a lo largo de la carrera, van a seguir viendo, ¿no? Es una discusión difícil. Ese es el tema. Señor Chica, ¿qué dice? Ay, profe. Sí, sí, iba a mencionar. Usted está en lo correcto. El Ecuador sigue siendo una nación muy creyente, la verdad. Entonces, este tema del aborto sí va a ser como que ya a la larga. En segunda instancia, lo que mencionó el compañero en donde manifiesta. Yo creo que nuestra constitución, bueno, es la constitución más extensa, por así decirlo, de toda Latinoamérica y con varias garantías. Entonces yo considero que está bien implementado, ya con algunas falencias, como, o no se saben aplicar como tal las garantías, los utilizan más como un tema de protección, más que como una garantía. Y lo que yo quería mencionar, que ya había pasado, yo tuve la oportunidad no participar, sino de expectear, ¿no? De un tribunal penal. Y era sobre un tema de hidrocarburos, sobre un robo de hidrocarburos. Y me pareció como que extraño, ¿no? Porque digamos, ya, yo tengo un grupo de amigos y decido ir a robar, ¿verdad? En este caso, iba a robar hidrocarburos. En ese entonces nos agarra, obviamente, participamos en el juicio del Tribunal Penal y allí mi abogado apela que yo, digamos, uno de mis amigos tiene una discapacidad. Y esa persona con discapacidad no va a la cárcel como tal, Se sino le, que se le entrecortó un poco al final. Al final, supongo que hay otro tipo de al sanciones final, para ese al tipo de final personas le con escuché discapacidad. entrecortado. ¿Cuál? Ya, tuve la oportunidad Su amigo, ya tuve la oportunidad de participar en un juicio de tribunal. Mande. su amigo tenía una discapacidad y estaba alegando eso, ahí se cortó un Sí, poco. alegó eso. Ajá, ajá. Estaba alegando eso y a todos mis otros amigos sí los metieron a la cárcel, incluso a mí, pero no a mi amigo que tenía esa discapacidad, por así decir. Entonces, existen otro tipo de sanciones por esa persona. ¿Hasta qué grado es favorable para el delincuente tener una discapacidad? Y si nunca va a pisar una cárcel, por así decirlo, si tiene alguna discapacidad. Me refiero a física, ¿no? A física, digamos, visual, un bracito, un dedo, o sea, algo así, ¿no? Ya mental, tengo entendido que sí existen centros de rehabilitación para eso, alegando eso, ¿no? Entonces esa es como que mi pregunta. Claro, bueno, depende. O sea, la discapacidad lo que hace no es que le quita la pena, ¿no? Lo que pasa es que le plantea una medida sustitutiva, que es como se ha planteado actualmente. Eh, pero claro, el tema es esa medida sustitutiva, ¿qué significa? Porque es verdad que uno a priori podría decir eso me favorece porque no voy a la cárcel. Depende del tipo de discapacidad en realidad. Pero lo que pasa es que hay ciertas discapacidades que en realidad en la cárcel no se pueden atender, ¿no? Claro, habrá casos extremos, una silla de ruedas,
digamos, algún tema propio digamos, de la parte física, pero no todos los casos. El juez va a tener que hacer un juzgamiento sobre eso y va a tener que decidir qué es lo qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y en todo caso, Claro. eso es, los niveles de discapacidad dependen mucho de lo que el juez va a decidir o no. Por ahí incluso usted ha visto que hay gente que tiene niveles de discapacidad que igual terminan yendo a pagar la pena privativa en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque su Ah, discapacidad no cubre eso. Hay que ver el tipo de discapacidad y si es que efectivamente en la cárcel puede ser atendido de manera adecuada. De ahí está la medida sustitutiva de que quede encerrado con un grillete en la casa, o sea, que no pueda salir de la casa. Claro, usted me sí dirá, me mencionó. claro, tiene ahí todas las comodidades de la casa, pero un encierro es un encierro. O sea, Ah, sí. si no, yo recuerdo gente que se volvía loca en la pandemia porque estábamos encerrados en realidad en casa. Claro, con muchas comodidades y todo lo que quiera, pero llega un momento en que ya Ah, no puede mantenerse ahí. ah, Entonces, es complejo eso. perdón, Pero, confundí, no era era una flagrancia, perdón. Me acordé porque los vi todos matados, así, todo ah, sucio, caído. Entonces, bueno, entonces aplicaría el mismo caso si en ese plan de escape, por así decirlo, la persona se cae y queda inválida. También se aplicaría, bueno, ¿verdad? ahí, claro, habría que Ah, ver habría que ver qué efectivamente sucede, ¿no? Pero hay que analizar caso por caso en realidad, porque eso también está derivado de, claro, mm, si es que se le produce una discapacidad, perdón, por un tema asociado al cometimiento de un delito, el juez va a tener que valorar eso, ¿no? Generalmente se va a decidir sobre ese punto, ¿no? Pero esa es una cuestión que definitivamente si se produce en una balacera, por ejemplo, en un tema de un enfrentamiento con la policía y como resultado hay una discapacidad ahí, el juez va a valorar, ¿no? Pero como digo, no es que no se le aplique una pena, se le aplica una pena, pero una pena sustitutiva, nada más. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Listo. Y para terminar, señor Medina, porque ya tenemos que empezar a tomar exámenes. Claro, entiendo. Sí, ajá, no voy a agregar mucho. Simplemente quería decir que para mí todos los derechos son fundamentales, todos tienen la importancia. Sin embargo, con el tema del aborto, yo solo quiero dar mención a una de las primeras clases que tuvimos y recuerdo que usted nos hizo participar bastante, que era donde hacíamos mención a cada uno de los derechos que tiene la persona. Dos compañeros participaron y lo hicieron muy bien. Y usted mencionó, y creo que fue la compañera Alviño Mora Ludi que hizo mención al derecho de la vida y usted manifestó que es el derecho más importante que tiene la persona. Entonces, con este tema del bebé o del niño, del feto y la mujer, pues solo quería resaltar el derecho a la vida, no quería hacer ninguna otra mención. Gracias. Chévere. Bueno. Ok, muchas gracias. Se nos va el tiempo realmente y avanzamos solo dos y son algunos artículos. Bueno, sí, ya me imaginaba que hay algunas cosas que sí producen un poco de debate, así que bueno, eso vamos a Profe, estar trabajando. toca rendir ese examen también. A ver, dígame. Toca rendir el Sí, examen también. sí, sí, claro. Bueno, ese es un poco el tema. La plataforma está abierta para que ustedes puedan entrar y rendir el examen. Les voy a pedir que se queden solamente las personas que tienen que rendir el examen. Sin embargo, necesito chequear que efectivamente me hayan mandado el documento que les pedí, porque si no si no les fijo otra fecha. Entonces eh, no sé si vamos, más bien, bueno, nos despedimos. Yo voy a parar la grabación de la clase, este, por un momento.
para ver si podemos iniciar con el